Romain Bardet ha ganado la primera etapa del Tour de France y por tanto es el primer líder de la Grande Boucle. A la tierna edad de 33 años, en su último Tour antes de retirarse en 2025, el pedalista del conjunto Sunweb consigue ponerse por primera vez de amarillo en su 10ª participación en la ronda de su país. Sí, la primera vez, aunque haya luchado en sus buenos tiempos de la década pasada junto a monstruos como el keniata Blanco, Nairito Quintana, el siciliano cliente de Michele Ferrari o Alberto Contatrol. Bardet ha conseguido su primera victoria en 2 años, con una exhibición tanto suya como de su Lagunar equipo neerlandés, el mismo que te pasa de cagarse en mitad de una carrera a ganarla, o de arrasar en una edición del Tour con 3 triunfos de etapa, a pasarse otros 3 años sin conseguir volver a subirse al podium. Hablamos de un hombre desencantado del ciclismo actual, el de los sujetadores aerodinámicos, las cetonas, el tapentadol o la nutrición de aliens, que mejoran los récords de velocidad de la época de los dopados, que ya había criticado al alien Pogačar y a la anchoa Vingegaard por haberle hecho sentir odio hacia el ciclismo. Bardet ha conquistado el jersey amarillo tras una hilarante etapa, en la que sin duda el hombre de la misma ha sido la momia de Man. Recuerda suscribirte, que es gratis, pero lo que no es gratis es la nueva suscripción a Eurosport tras su fusión con HBO en una gran parte de países europeos. Lo que no importaba, porque estos cínicos eran capaces de llamar a Alberto Bettiol héroe local de Florencia, ciudad donde partía esta edición del Tour de France. De hecho, el gangsta campeón italiano debió de haber salvado a alguna anciana de un incendio y no nos hemos enterado, porque el legendario exalcalde de Florencia, Selfie Nardella, se hacía selfies con Bettiol como si no se hubiese enterado que hace tan solo una semana detuvieron a un compañero suyo de su misma nacionalidad por tráfico de drogas en su mismo país. La incomodidad de Christian Prudhomme era notoria viendo la escena, pero mientras los billetes de esos socialistas italianos llenasen la cartera de Amaury Sports, se soporta todo mejor. Quien no empezó nada cómodo fue el gregario de Focusing Evenepoel, Jan Hirt, que se rompía los dientes ante tanta emoción antes del control de firmas. Las malas lenguas dicen que fue porque Hirt tomó el Focusing de su compañero belga y se puso nerviosito, pero desde este humilde canal creemos que fue por la presencia de un héroe local en la ciudad a pocos metros de distancia. Tras las clásicas loas y alabanzas, el místico Poggi decepcionaba a sus seguidores asegurando que difícilmente iba a atacar en la jornada de hoy, que sería mucho más sensato realizar sus movimientos el martes en el Galibier. Palabras elocuentes del esloveno que sabemos que cuando de verdad no teme por nadie ni nada, ya cuenta el primer periodista que ve hasta el punto en el que va a realizar su ataque ganador. Pero esto no es el Giro ante un alcohólico galés, esto es el Tour ante una anchoa danesa, y no hay tantos cojones de atacar a 50 kilómetros de meta. Quienes sí atacaron tras una larguísima salida neutralizada fueron hombres de prestigio, algunos de ellos ganadores de etapa en el Tour de France, como Tija Telescópica Mohoric, Mr. Costilla Rota Izaguirre, o ganadores en pruebas en los últimos tiempos como Valentin Madouas o Fran van den Broek, neerlandés de tan solo 23 años del conjunto Sunweb, que sin duda fue el mejor ciclista de la etapa, que ya había vencido este año en el Tour de Turquía, pero al que la gente confunde con un drogadicto amante de las concubinas por culpa de su nombre. Esperemos que a partir de ahora no le vuelva a suceder. La etapa era larga, 206 kilómetros a 30 grados de temperatura y 7 cotas de montaña puntuables, lo que hizo parecer a la jornada una clásica más que una simple etapita del Tour, y eso se pudo observar desde el inicio con esta escapada de bastante nivel y que llegó a superar los 5 minutos de ventaja. Al llegar al primer puerto del Tour, el Válico Trefalli de segunda categoría, observamos el primer momento lamentable de esta edición de la carrera, en un homenaje doble del equipo Astana hacia su exciclista y detenido por tráfico de doping Andrea Piccolo y a su patrocinador italiano Trattoria, del dopado con bicicletas con motor Evan Battista Llera.
su amigo personal Mark Cavendish, que sigue luciendo en el maillot el logotipo de esta pizzería y que se pasó los días previos al Tour diciendo que podía superar el récord de triunfos de etapa de Eddy Merckx tras pasarse semanas entrenando en Grecia, se quedaba totalmente descolgado del pelotón, que en aquel entonces no estaba rodando a un ritmo muy fuerte. El hipócrita británico que criticaba a Lance Armstrong por dopado, pero luego participa con él en eventos en los que ambos se lucran, estaba sufriendo un blancazo en la primera etapa del Tour al más puro estilo Astana. De la misma manera que el tipo sin nacionalidad Blasov se retiró del Giro de Italia 2020 nada más empezarlo. De la misma forma que Aceite de Coco López se retiró del Giro de Italia 2022 al cuarto día tras sentarle mal la menotropina que le había inyectado su masajista Vicente Belda García. El dopado Vinokurov anda desesperado buscando patrocinadores para el equipo, intentando vendérselo a los chinos y huir por fin de un conjunto que solo debe traer pérdidas económicas. Por ello sabía que Cavendish era su única oportunidad de ganar publicidad y patrocinios si este lograba un triunfo de etapa. Pero sea lo que desayunaron sus hombres, quizá una de las pizzas basura de John Battista no les ha sentado nada bien. Al poco tiempo, la momia de Man estaba literalmente vomitando, tanto que Pro Cycling Tramps le dedicaron esta simpática caricatura que lo dice todo sin decir nada. Poco se puede esperar de un tipo que, según él, estaba limpio, rodeado de dopados, que resucitó la cuadra del alcohólico belga para intentar realizar un sueño absurdo en Astana y que no tiene muy buena pinta. Vinokurov mandó parar a todo el equipo, salvo Harold Tejada y Alexei Lutsenko. Y uno de esos gregarios trotones, Michele Gaccioli, acababa abandonando poco después, según el equipo, por el calor. Claro, no nos habíamos dado cuenta. El primer abandono del Tour de France solo tiene una victoria como profesional en Noruega. Le sienta bien el frío y odia el calor. Las pizzas de Jovan Battista no eran para él, y desde aquí, tras casi haber realizado un manzano en plena primera etapa y tras su quinto abandono de la temporada, te deseamos lo mejor, Michele Gaccioli, siempre en nuestros corazones. Saunier Duval hizo la táctica de siempre y quemó rápido a los gregarios que querían trabajar para Poggi, ya que ni Yates ni por supuesto Almeida o Ayuso iban a mover un dedo para sacrificar sus posibles top 10 por su líder. Esto acercó mucho al pelotón a los fugados, pero lo dejó totalmente diezmado, por lo que Rabobank, con una anchoa muy tranquila y a la que se le ha visto bien, puso a trabajar a un ritmo mucho más lento a Tratnik y Benoit, el ritmo que le conviene a un pescado que llevaba 87 días sin salir de las profundidades marinas. Por ello, en la Côte de Saint-Leo, Romain Bardet, que ya había intentado atacar al inicio de la etapa, realizó su movimiento maestro, el que le permitió lograr la victoria. Y sí, es un ataque a 50 kilómetros de meta, pero como no lo ha realizado un monstruito de los del Big Six, no leerán demasiado este dato en sus crónicas favoritas. Un ataque demencial, y que nos recordó al realizado por el mismo pedalista el Lieja tan solo 2 meses antes y donde pudo finalizar segundo en este monumento. Bardet tiene la experiencia suficiente para saber dónde atacar y cómo. De hecho, el irlandés Ben Healy, que no paró de cacarear en ruedas de prensa que quería ganar esta primera etapa del Tour, no se dio cuenta del movimiento, atacó tarde, mal y lento, y no pudo dedicar el triunfo a Piccolo, quien imaginamos que al menos tiene futuro como creador de contenido para adultos junto a su novia Valentina Gómez. Bardet tuvo que remontar 2 minutos de diferencia frente a los escapados, pero es que de estos, el más fuerte era el de su propio equipo, el neerlandés Van den Broek. Aunque llevaba más de 150 kilómetros en fuga, parecía que él era el que tenía todas las energías y Bardet el gregario que no podía con su alma. Pero ambos se entendieron bien, y el joven sabía que aunque no lograse la victoria, es más importante que tu equipo sume puntos UCI que una pasajera gloria personal. Esa inteligencia en carrera les hizo remar en un terreno muy malo como eran las amplísimas autovías de los últimos 15 kilómetros camino a Rimini, frente a un lote totalmente desatado con Radio Shack trabajando para Pedersen, Rabobank trabajando para el bot belga, muchísimo mejor que su némesis amiga del Dr. Cecchini en el día de hoy,
y un conjunto Garmin, deseoso de que el héroe local Betiol mandase silenciar a los haters en lo que habría sido la enésima tragedia para este deporte. Afortunadamente, no solo no lo lograron, sino que el dúo de Sunweb pudo alzar los brazos con la victoria para el viejito, que además es francés y dará mucha más publicidad a la marca. Merecida victoria de los neerlandeses, que además cerraron el pelotón, con Jacobsen entrando de la mano junto a la momia de Man a casi 40 minutos. Con las nuevas normas UCI implantadas por Selfie Lapartian y el deleznable Adam Hamsen, pueden seguir en carrera. Esperemos que para entonces las pizzas le sienten bien al británico y que mañana en San Luca veamos el primer pequeño duelo entre el alien y la anchoa. Suscríbete para que no te pierdas nuestra crónica y pásate por el vídeo de la pantalla, te encantará.